Hola jóvenes, les saluda su profesor de física, Cristian Mendoza Hidalgo. Esta vez veremos el tema trabajo. Si un cuerpo experimenta un desplazamiento por la acción de una fuerza externa, se dice que esta fuerza está generando un trabajo mecánico. La fórmula general de trabajo es esta. Trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno de teta. Ahora, si esta fuerza es paralela a la distancia o desplazamiento, simplemente será trabajo es fuerza por distancia, ya que aquí hay un ángulo de 0 grados y coseno de 0 es 1. Ahora veamos la relación entre la fuerza y el trabajo. Si la fuerza se aplica formando un ángulo entre 0 y menor a 90, el trabajo resultante va a ser positivo. Ahora, si se aplica una fuerza perpendicular al desplazamiento o distancia, va a haber un trabajo nulo, ya que aquí va a haber un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Ahora, si la fuerza que se ejerce es paralela a la distancia, va a haber un trabajo máximo, ya que el ángulo aquí va a ser 0 y el coseno de 0 es 1. Ahora, si la fuerza se ejerce con un ángulo mayor a 90 grados, este trabajo va a ser negativo, ya que los cosenos en el segundo cuadrante son todos negativos. Entonces, vuelvo a recalcar, cuando la fuerza es completamente perpendicular a la distancia, no hay trabajo, trabajo nulo o cero. Ahora, ¿qué es el trabajo neto o total? Es simplemente el resultante que se da de sumar todos los trabajos que generan diversas fuerzas sobre un cuerpo. Entonces veamos este problema de manera rápida. Usted está en la entrada del preuniversitario con una mochila de 1,5 kilogramos. Va a almorzar a su casa, que está a una distancia de 1000 metros, y vuelve al mismo punto. Determine el trabajo realizado por la mochila. La masa de esta mochila es 1,5 kilogramos. Vamos a tomar la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Al multiplicar 1,5 por 10 me va a salir 15 newtons. Ese es el peso de la mochila. Aquí veo la distancia, es de 1000 metros. Entonces, este joven va hasta acá y regresa hasta acá. Me piden el trabajo realizado por la mochila. Ahora yo me doy cuenta que la única fuerza que tiene esta mochila en este caso es su peso. Y su peso es completamente perpendicular a esta distancia. Entonces recordando la fórmula, trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. La distancia va a ser 1000 de ida y 1000 de regreso, 2000. Fuerza 15 por el coseno del ángulo. El coseno de 90 es 0. Entonces vamos a multiplicar todo por 0. Y cualquier número multiplicado por 0 es 0. Por ende, el trabajo es nulo, no hay trabajo. Ahora veamos este ejercicio. Un niño camina junto a su hermano en bicicleta. Si en cierto momento el niño aplica una fuerza constante de 2,5 newtons para impulsar a su hermano, una vez que éste ha recorrido 5 metros, nos piden calcular el trabajo que ha ejercido esta fuerza que lo impulsó, que es de 2,5 newtons. Nos damos cuenta que esta fuerza es paralela a la distancia. Entonces, este ángulo de acá será 0. Por lo tanto, trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero en este caso estoy usando la fórmula general. 2,5 es la fuerza, la distancia es 5 metros y el ángulo es 0. Coseno de 0 vale 1. Trabajo es igual a 2,5 por 5. Esto es 12,5 joules. Me estaba olvidando de mencionarlo. No olvidar que el trabajo se mide en joules. Y joules es simplemente newtons por metro. Ahora veamos la interpretación gráfica del trabajo. Es un gráfico de fuerza versus distancia. El área bajo la curva va a ser el trabajo. Entonces veamos el siguiente ejercicio. La figura muestra una gráfica de una fuerza horizontal versus la posición X. Esa es mi distancia. Actuando sobre un bloque, el cual se desplaza sobre una superficie horizontal en dirección del eje X. Determinar el trabajo realizado por la fuerza X 4 metros hasta la fuerza X 10 metros. Me piden esto. Entonces lo que el problema te está pidiendo es que halles el área de este trapecio. Lo voy a colorear de azul. Ahí está el trapecio. Sabemos que el área de un trapecio es base mayor más base menor por la altura entre 2. ¿Cuánto va a ser la base menor? De acá dice que va de 0 a 10. 10 es la base menor. Y de acá va de 0 a 20. La base mayor va a ser 20. ¿Pero qué? Newtons. 20 más 10, ¿sí o no, jóvenes? 20 más 10 sobre 2. 20 más 10, 30. Entre 2, 15. Ahora eso lo voy a multiplicar por la altura. La altura va a ser la diferencia de la distancia. 10 menos 4, 6. 20 más 10, 30. Entre 2, 15. 15 por 6. Como resultado me va a salir 90. 90 joules, ya que es newtons por metro. El área es igual al trabajo. Entonces, ¿cuánto es el trabajo? 90 joules. Veamos el siguiente ejercicio. Me pide calcular el trabajo neto realizado sobre un esquiador de 70 kilogramos de masa que desciende 50 metros por una pendiente con un ángulo
de 16 grados. Me dice que esto no tiene rozamiento y que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo siguiente, su diagrama de cuerpo libre. En este caso acá tengo el peso, 70 por 10, 700 newtons es el peso de este joven. Ahora aquí va a haber una normal, ya que hay una superficie, debe haber una reacción. Esa reacción sabemos que es la normal. La distancia de donde está el joven hasta este punto de llegada es 50 metros. Yo me doy cuenta que la normal es perpendicular a esa distancia. Por lo tanto, esta normal no hace trabajo nulo. Entonces, joven, tú ya sabes, si hay una pendiente con un ángulo de 16, la intersección entre la normal y el peso también va a tener un ángulo de 16 grados. Ya sabemos que la normal es perpendicular a este desplazamiento, por ende no genera trabajo. Lo que me interesa es el peso. Entonces, a este peso lo descompongo de la siguiente manera. Entonces, ya tengo descompuesto este peso. Entonces lo que hicimos fue hallar las fuerzas en función de este ángulo 16 y esta fuerza que vale 700 newtons. Este que es adyacente al ángulo va a ser 700 coseno de 16 y esta fuerza que es la opuesta a este ángulo va a ser 700 seno de 16. Ahora yo me doy cuenta que 700 coseno de 16 va en la misma dirección que la perpendicular. Entonces entre ellas se van a anular. Y la única fuerza que va a estar trabajando va a ser 700 seno de 16. En este caso, recordando la fórmula básica de trabajo, fuerza por distancia por el coseno del ángulo, esta fuerza de aquí es completamente paralela a la distancia. Por ende, esta fuerza de acá tiene un ángulo de 0 grados. Ya sabemos que el coseno de 0 es 1. Entonces simplemente va a ser fuerza por distancia, 700 seno de 16 por 50 metros. Entonces voy a tener lo siguiente, 700 por seno de 16. El ángulo notable 16 y 74 es el siguiente, 7, 24 y 25. Seno de 16 va a ser cateto opuesto, 7 sobre 25. 700 por 7 entre 25 por 50. Todo esto me va a salir 196. 196 por 50 es igual a 9800 joules, ya que estoy multiplicando newtons por metro. Y eso va a ser mi trabajo neto, ya que es la única fuerza que está trabajando. Ahora veamos el siguiente problema. Me dice, la fuerza F paralela al eje X actúa como se muestra en la figura. Si el trabajo realizado desde X0 hasta XF es 70 joules, ¿cuánto vale XF? Entonces, jóvenes, nos damos cuenta que esta fuerza ha formado un triángulo aquí y ha formado un triángulo acá abajo. El problema me dice que el trabajo realizado desde X0 hasta XF es 70 joules. Eso va a ser igual a la suma de las áreas de este triángulo mayor con este triángulo menor. Ahora recuerda la fórmula básica de área de un triángulo. Área es igual a base por altura entre 2. En este caso, del triángulo grande, su altura es 20 y su base es 10. Por ello tengo lo siguiente. Área 1 de este triángulo es igual a 10 metros de base por 20 newtons de altura entre 2. El trabajo de todo este triángulo de acá es 100 joules. Entonces tú te preguntarás, joven, si todo el trabajo suma 70, ¿cómo es posible que este mida 100? Es que el trabajo de este triángulo es negativo. Entonces trabajo 1 más trabajo 2 igual a 70 joules. Ese 100 pasa al otro lado a restar y el trabajo 2 va a ser igual a menos 30 joules. Entonces el área de este triángulo es menos 30 joules. Ahora para el triángulo pequeño también vamos a hallar su área. Base por altura entre 2. En este caso la altura es menos 10. La base no conozco. Le voy a poner XM. Entonces tengo lo siguiente. Área 2 es igual a XM por menos 10 newtons entre 2. Ahora yo sé que cuánto vale esta área, vale menos 30. Todo esto lo voy a igualar con menos 30 joules. Entonces procedemos a hallar XM. Este menos 10 con este menos 30, menos con menos se va. Este 2 pasa al otro lado a multiplicar, 60. Este 10 pasa al otro lado a dividir, 6. Entonces, esta distancia vale 6 metros. Pero el problema a mí no me está pidiendo hallar la distancia de 10 a XF. Me pide hallar todo XF. Como acá vale 6 y hasta aquí vale 10, todo XF será 16. Y por último, veamos este problema. Un cuerpo cuyo peso es de 10 newtons está sujeto verticalmente a un hilo. Determinar el trabajo que realiza la tensión del hilo cuando el cuerpo se eleva 2 metros con aceleración constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado y cuando el cuerpo desciende 2 metros con una aceleración constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, aquí he hecho mi gráfico de cuerpo libre. Acá tengo el bloque, acá tengo el peso y acá tengo la tensión de rojo. Y esto va a ser mi altura o desplazamiento. El de rojo la tensión, el de negro el peso, 10 newtons y la altura. Ahora yo me doy cuenta de lo siguiente, que tensión menos 10 newtons es igual a la fuerza total. Y la fuerza total también es masa por aceleración. Yo estoy sacando la segunda ley de Newton, ¿no?
La fuerza con la que se mueve un cuerpo es igual a la masa por su aceleración. El problema ya me dice que su peso es 10 newtons. Esto lo voy a dividir entre 10 metros sobre segundo al cuadrado de la gravedad y me va a dar su masa. La masa será como 1. Y 1 por 5 metros sobre segundo al cuadrado es 5. ¿5 qué? 5 newton. Este menos 10 newtons pasa al otro lado a sumar y la tensión va a ser 15 newton. Como el bloque se está elevando, esta distancia es paralela a esta altura. Entonces el ángulo va a ser de 0. Por lo tanto voy a tener lo siguiente. Trabajo es igual a 15 newtons por coseno de 0 por 2 metros. El coseno de 0 es 1. Entonces el trabajo va a ser 15 por 2. ¿Cuánto es? 30 joules. Eso es para el primer caso. El segundo caso me dice que desciende 2 metros con una aceleración constante cuya magnitud es 5 metros sobre segundo al cuadrado. Para el segundo caso ya no se está elevando, se está descendiendo. Y se está descendiendo a una aceleración también de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Yo sé que fuerza es igual a masa por aceleración. 5 por 1, 5. De ahí va a tener que 10 newtons, que es este peso, menos esta tensión, es igual a 5. ¿Cuánto va a valer esa tensión? Va a valer 5 newton. En este caso, esta tensión va en contra del movimiento, ya que se está moviendo hacia abajo y la tensión está hacia arriba. Por ende, el trabajo que voy a hacer va a ser negativo. Entonces, joven, tú ya sabes que 10 menos t es igual a 5. Este t pasa al otro lado como positivo y este pasa a restar. ¿Cuánto vale la tensión? Vale 5 newton. Como es paralela al desplazamiento, pero va en contra, va a tener un ángulo de 180. Entonces, el trabajo ejercido por esta tensión cuando este bloque desciende va a ser el siguiente. Tensión 5 newtons por el coseno de 180, que es menos 1 por 2. 5 por 2, 10, menos 1. La respuesta de todo esto sería menos 10 joules. Ese es el trabajo que ejerce cuando desciende. Y cuando asciende es 30 joules. La respuesta sería la A, 30 y menos 10 joules. Bueno, joven, eso sería todo. Estudia para tu examen. Voy a tratar de hacer el de potencia. Si no llego, igual está en tus diapositivas.